Minutos, le agradezco enormemente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de aquí del Ayuntamiento de Tijuana, Pedro Cruz Camarena, nos tome la llamada. Pedro, muy buenos días, ¿cómo está? Mi querido David, muy buenos días, te saludo con gusto y respeto y también a tu auditorio. Gracias, pues muchos temas que podremos platicar en el tema de seguridad, pero quisiera si nos lo permites, Pedro, arrancar por una reflexión que yo recuerdo mucho, y te puedo hablar de tú, ¿verdad? Lo que pasa es que Por supuesto. pues ahí somos casi de la edad y me cuesta trabajo hablarte de usted, aunque obviamente lo hablo en función del respeto. Eres una persona que, hay que decirlo, has colaborado con las sociedades de diferentes frentes, incluyendo desde la sociedad civil. Siempre te has preocupado por aportar a tu ciudad, a tu estado y a tu país, pero punto y aparte, hoy tienes una responsabilidad por la cual responder. Y yo recuerdo claramente que cuando tomas este cargo, decías, sí se tiene que atender, se tienen que establecer estrategias, se tiene que luchar contra el crimen, pero tenemos que pensar que lo que es más grave y lo que más nos afecta tendrá resultados a largo plazo, Pedro, y creo que eso es bien importante ponerlo sobre la mesa para que entendamos que hay cosas que no se pueden solucionar de un día para otro, de una administración para otra. Ese asunto, a veces a la ciudadanía nos cuesta trabajo entenderla, ¿no? Sí, digo, resultados sensatos, David, gracias por tu introducción que es muy inteligente. Yo creo que resultados sensatos tienen un proceso un poquito más de tiempo, porque el grado en el que se encuentran las comunidades, todas las comunidades, tiene que ver con su desarrollo de cultura. Entonces, cuando se requieren cambios más drásticos, indistintamente tenemos que hablar de un proceso cultural, es decir, desaprendizajes, reaprendizajes y aprendizajes nuevos. Y esto lleva un poco más de tiempo. Tienes razón. Es un tema en el que, pues, insisto, muchos quisiéramos que se acabaran los asaltos, los homicidios de un día para otro, pero son temas muy complejos. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía que nos escucha en lo que se refiere a los asuntos más álgidos en función de la responsabilidad que tienes conferida en este momento? Y me refiero al asunto de los homicidios que pues finalmente siguen lastimando nuestra ciudad y sabemos que pues todos los casos son distintos. La mayoría de ellos, efectivamente, por lo menos en cuanto a la estadística se refiere, se inclinan a ciertos orígenes, pero ¿qué reflexión podrías compartir respecto a esos números? Bueno, primero te quiero decir que, y lo digo porque tú lo dijiste muy bien, lo digo con un profundo respeto y con seriedad. Una sola persona que fallece ya es una vida humana, y a lo mejor esta persona anda en malos pasos, no lo sabemos, pero finalmente en casa quedan personas que están dolidas. Y eso hay que manejarlo con mucho respeto. No son solamente datos o corretear una estadística, ¿no? Es parte del respeto a la vida y a los dolientes, porque pues ellos muchas veces no están enterados de lo que están haciendo las personas, ¿no? Entonces partimos de ese respeto, número uno. Número dos, hace mucho se definió que violencia era igual a homicidios dolosos. La verdad es que yo cada vez que me meto más, David, y lo dijiste muy bien, tengo 17 años trabajando para la comunidad aquí de diferentes formas. Como catedrático de la OEC tengo los mismos años que llegué aquí a Tijuana. Y créeme que sí me interesan las cosas de fondo, no pretendo hacer ninguna otra cosa, salir de aquí, no voy por un puesto. Solamente quiero hacer mi trabajo bien porque soy el principal interesado en que haya tranquilidad aquí en Tijuana, porque aquí vivo y aquí voy a vivir. Entonces, bajo esa perspectiva te quiero decir que para mí yo reto esa definición de que Tijuana es muy violenta porque tiene homicidios por día, una cantidad importante. Hace unos meses, unas semanas, desayuné con un congresista de Estados Unidos que cruzó a Tijuana sin escolta, comimos en un restaurante público, y me platicaba que hay varias ciudades en Estados Unidos en las cuales la cantidad de fallecidos por día es mucho más alto, solamente que nadie lo sabe. Entonces, el estar siempre visualizando el homicidio y Tijuana nos ha llevado a como sentirnos que tenemos esa esfera de peligro, de violencia, cuando en realidad, David, tengo el gusto de conocer 31 estados del país más hermoso del mundo,
y hay ciudades en las cuales realmente uno no se mete y no aparecen en ningún espectacular, ni son comentadas de esa forma. Entonces yo sí me atrevo a retar la definición de Tijuana violenta por el número de homicidios. Número 2, importante, es lo que tú dijiste bien, la 9.45 de cada 10 personas, fíjate, es 9.4 de cada 10 personas que fallecen tienen que ver con narcomenudeo. Y esto lo dije yo cuando iba con las conferencias con el gobernador, y siempre hago un exhorto a los jóvenes, y no tan jóvenes, de que el camino de salir a vender y ganar un poco más de dinero al día, pues a lo mejor en un día tienen una buena ganancia, en 2, en 3, pero tarde o temprano el costo de ese ingreso adicional lo van a pagar y es muy caro, es con la muerte. La vida de esos jóvenes o adultos que están haciendo este comercio ilegal vale muy poquito, David. A veces por 3 o 4 dosis de globitos de cristal son ejecutados. Entonces este número es de fallecidos, ahí tienen mucha relación. No son todos, por supuesto, pero la gran mayoría de lo que vemos en los medios, etcétera, tiene que ver con gente que decide tomar ese camino. Por eso reitero para todas las personas, ese camino siempre termina de manera funesta o con un par de disparos o de alguna otra forma, pero ese no es el camino del progreso. Y otra cosa importante, David, en términos de los homicidios, es que hay una buena noticia para Tijuana, para todos nosotros. En enero se detuvieron a 11 personas, en el mes de enero, nada más en el mes de enero, 11 personas relacionadas con homicidios. En marzo, en abril, tuvimos 26 personas relacionadas, es decir, más del doble de las personas que cometieron un homicidio fueron detenidas prácticamente en flagrancia por acciones diferentes de la policía de Tijuana. Entonces, esta es una buena noticia en términos de los homicidios. Y por último, matizo algo que es muy importante tomar en cuenta. Tenemos, hoy por hoy, estoy viendo las cifras de hoy, tenemos prácticamente la misma cantidad de personas fallecidas que el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, tú lo sabes muy bien porque eres una persona muy informada, que Tijuana crece de manera exponencial a razón de una manzana por mes, todo social este. Una manzana por mes crece Tijuana y tenemos una condición muy especial que a partir de febrero están siendo repatriadas por la garita aquí en Tijuana alrededor de 100 personas diarias, David. Entonces, ¿te imaginas la explosión demográfica que estamos teniendo en Tijuana? Es muy acelerada. Entonces, si mantenemos una cifra de homicidios en términos reales, y claro que empecé diciendo lo importante que es la vida de una persona, no quiero desacreditar nada. Pero en ese término de la proporción deberíamos de ver que tenemos inclusive una baja en homicidios. Es decir, que las acciones que estamos iniciando están avisorando que ese es el camino. Hasta ahorita te lo digo, y creo que te lo diré hasta el final de mi gestión, que sería octubre, no voy a decirte ninguna cifra triunfalista o que no, es que ya, no, porque realmente lo que importa es que el trabajo, la conciencia del policía, de la policía. Yo le aboné mucho a eso, David. Yo creo que una de las principales estrategias que hay que abonar no es tanto poner más policías o todos con las sirenas encendidas. Eso sirve, claro, pero es como una llamarada. Más bien es trabajar con la conciencia del policía, que es el que toma la decisión al momento de tener un automóvil con placas norteamericanas de Estados Unidos y tomar una decisión incorrecta o ir por el camino de la dignidad del policía. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y con todo y que los salarios de los policías, según tengo entendido, Pedro, sí están muy castigados en nuestro país, pero Tijuana también ha sido ejemplo de cómo ir mejorando las condiciones. Obviamente hay asignaturas pendientes, pero es una de las plazas a las que voltean a ver respecto al contexto en el que trabajan los policías, como un ejemplo también de hacia dónde caminar, y eso también es algo interesante de lo que se habla poco. Sí tienes razón. Yo cuando empecé aquí tomé dos frases, David, que son retadoras y lo asumo.
Una de ellas era que la policía de Tijuana tiene que respetarse, número uno, y les decía, nada más que no puedo ordenarle a la gente que nos respeten. El respeto se tiene que ganar, y se gana con actitud, con detalles, con cortesía, inclusive no van peleadas un buen trato del policía con su acción policíaca cotidiana. Y ahí implementé una frase en el latín que es quid pro quo, que significa, es como una especie de reciprocidad. Entonces les dije a los policías, lo primero, quid pro quo, y yo quiero poner el primer paso, por eso a mi llegada lo que quiero hacer es mejorar su calidad de vida, para que vean que la primera jugada la hace el ayuntamiento. Y después ustedes conocen la ciudad, conocen los rincones. Algunos, y lo digo con toda claridad, algunos tomaron caminos equivocados y hay que darle la justa dimensión, David, porque para poder afrontar de manera efectiva un problema primero tienes que reconocerlo. Y que había corrupción al interior de la policía de Tijuana, por supuesto que la había. Sí me atrevo a retar, y ahora tengo pleno conocimiento de que no es toda, por supuesto, la mayoría son hombres y mujeres como tú o como yo, que usan su uniforme y sirven debidamente y llegan a sus casas y abrazan a sus hijos. Es gente digna y digna de respeto. Y algunos canijos sí se pasaron del otro lado. Y para ellos hay sanciones importantes e inclusive carpetas de investigación con la Fiscalía. Pero yo rescato al policía que se graduó de la academia lleno de ilusiones, y por eso es que ver sus salarios. Tijuana, para darte este contexto, fue la primera ciudad del primer municipio en el estado que publicó el reglamento para darle forma a la ley que impuso el gobernador en términos de la seguridad social para policías. En Tijuana ya está vigente eso, todos los beneficios Tijuana ya los tiene para sus policías. Entonces es quid pro quo, o sea, el ayuntamiento está ofreciendo para los policías, y los policías nos están arrojando, te lo digo con pleno uso de conciencia, David, indicadores importantes, como por ejemplo una disminución en el robo de vehículos, disminución en robo a comercio, disminución en robo a casa, habitación, y en 12 de 14 distritos policiales que tenemos en la ciudad, lo repito, en 12 de 14 tenemos una reducción de la incidencia delictiva. Esto es importante, es muy importante, porque eso nos da a todos los ciudadanos la idea, la sensación de que hay una mejora. ¿Todavía no es suficiente? Por supuesto que no. ¿Satisfactoria? Claro que no. Pero todo lo que se estaba haciendo, el relevo de los mandos, patrullajes inteligentes, uso de inteligencia, incluyen drones y cámaras de C2, relevo aquí de la Secretaría casi al 80% de los mandos, nos da a entender de que los primeros resultados pequeños nos dicen que por ahí va el camino. Y vamos a seguir haciéndolo de esta forma, porque es nuestra obligación, no es para aplausos ni para fotos. Es una obligación de los funcionarios hacerlo así, y así es lo que estamos trabajando. Y que la ciudadanía entendamos la complejidad de estos procesos, que yo insisto, por eso es bien importante estar correctamente informados. Pedro, te agradezco enormemente. Si nos los permite, seguiremos en contacto y platicando estos temas con la ciudadanía, y pues mientras tanto te agradezco enormemente. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, y un honrado como siempre con tus entrevistas, y un saludo respetuoso a tu auditorio. Gracias, son las 8:20, es Pedro Cruz Camarena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tijuana, poniendo en contexto lo que sucede en materia de seguridad pública aquí en la ciudad. Pausa.